Bueno, muchas gracias, Oscar, y a ustedes por el espacio y por la atención. Eh, Le agradezco, este es un tema que a mí me llamó mucho la atención y cuando lo propuse al evento, eh, era como para más o menos compartir una experiencia de cómo ha sido esta investigación, ya que ya les voy a comentar un poquito qué es lo que fui descubriendo en ese tema, de qué se va a tratar y todo eso. Eh, y yo creo que la mayoría tenemos esa pregunta, o sea, de Kotlin a JavaScript, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué haría eso yo? ¿Por qué lo está proponiendo Kotlin? ¿O por qué yo me debería em, inclinar por aprender Kotlin y para eso hacer cosas para web? Yo creo que hacerse esa pregunta es importante y lo bueno es la curiosidad, porque a partir de eso es que podemos aprender más cosas. Por ejemplo, yo aprendí tanto preparando la presentación como armando el demo y otro par de experimentos, un poco de Kotlin. Todavía sigo aprendiendo un montón de cosas. Mi experiencia más que todo es con JavaScript, pero yo les quería compartir lo interesante que encontré, las desventajas que encontré, eh, y cómo ustedes, mi objetivo es que quizás después de la charla ustedes puedan ir, experimentar por su propia cuenta y ver si esto de verdad a ustedes les gusta la idea de Kotlin para web y todo ese tipo de cosas. Rápidamente, como lo mencionó Oscar, mi nombre es Ricardo Ramírez. A mí siempre me gusta participar un montón de estos eventos. Ahí me van a ver todo nervioso y todo eh, así preparándome para este tipo de cosas, pero es parte de mi objetivo personal em, compartir más de lo que yo voy aprendiendo y de lo que me gusta, y me ha servido un montón. Entonces, siempre me van a ver ahí proponiendo o compartiendo cosas y en Horchata de eso se trata y eso es lo que hacemos. También hacer eventos de tecnología. Em, yo llevo más o menos 6 años de experiencia en desarrollo web. Siempre me ha interesado el desarrollo móvil, pero nunca me he metido directamente a hacerlo profesionalmente o dedicarle más tiempo, pero quería aprovechar este espacio eh, para compartir mi experiencia. Nuevamente, ¿por qué haríamos esto? Y aquí es donde yo he escuchado un montón de Kotlin, mis amigos lo ocupan, la gente en el trabajo lo ocupa, y era como que yo tenía esa espina de qué es lo que le ven, o sea, qué es lo chivo. Entonces, parte de las primeras cosas que hice como que en mi investigación era como eh, qué es la data que hay que respalde todo este interés en el lenguaje, ¿verdad? Entonces me di cuenta que, por ejemplo, para la encuesta que hace GitHub, eh, en cuanto a popularidad, en cuanto a uso y en cuanto a interés, Kotlin fue el lenguaje con crecimiento más rápido en el 2018. Todavía no ha salido la encuesta de 2019, entonces esperaríamos a ver cómo le va este año, pero fue interesante ver que superó a otros lenguajes que también son bastante populares, y es por la propuesta que hace Kotlin, que ya la vamos a conocer. Eh, Otro dato, que en la encuesta que hace Stack Overflow, eh, al parecer a todo el mundo le gusta Kotlin. Eh, el 72.6% en la encuesta de este año, que ya fue publicada, los desarrolladores que mencionaban que han utilizado Kotlin lo catalogaban como, creo que es el cuarto o el tercero o cuarto que la gente prefirió, que la gente más le gustó y que encontró más útil a la hora de desarrollar sus proyectos. Entonces, esto fue otro dato interesante. Aparte de eso, como ya lo saben, Android es como adoptó ya oficialmente Kotlin como su recomendación, creo, principal para el desarrollo de aplicaciones Android. Entonces, esto le da un empuje casi que eh,
inmenso al lenguaje en cuanto a que más desarrolladores lo van a utilizar más para desarrollar Android. Y entonces esto viene a abonar más a ese respaldo que tiene el lenguaje en ese momento. Y lo que mencionaba, al parecer ahorita a todo el mundo le gusta, entonces yo me quería meter a ver qué era lo que tenía de especial y ver cómo lo podía adoptar a mi entorno de trabajo. Y cuando escuché que tenía eh, esta cosa de Kotlin para JavaScript, Kotlin JavaScript, me llamó mucho más la atención porque yo podía familiarizarme más. Entonces, eh, a Kotlin me lo imaginé así, por cómo, por cómo me lo describe todo el mundo, es como eh, ese lenguaje que a todos les gusta, que todos quisieran tener ahí. Entonces, eh, parte de lo que ofrece Kotlin, que es lo que les voy a compartir, son quizás sus puntos de venta. O sea, cómo se vende Kotlin como lenguaje es lo que a mí me interesó bastante. Y creo que respalda el hecho de que de ahí me interesara verlo para JavaScript. Por ejemplo, eh, en su misma documentación, Kotlin ofrece mejorar la forma en la que escribimos código. Ellos lo definen como escribirlo un lenguaje más conciso, es menos código el que se escribe y es más seguro en el sentido de que tiene más herramientas que te ayudan como desarrollador a no cometer errores. Y esto ya lo trae el lenguaje por defecto, no hay que agregar nada extra. Entonces, ese es un punto bien importante que me llamó la atención y que puede ser diferente a los que, por ejemplo, ya hemos estado desarrollando con JavaScript por un poco más de tiempo. Otra cosa es que se ofrece como multiparadigma. Eso quiere decir que se pueden utilizar varias formas de programación con el lenguaje. Y eso me recordó bastante a JavaScript porque igual JavaScript es multiparadigma. Solo que Kotlin, como les mencionaba, ofrece la flexibilidad de que podamos trabajar orientado a objetos y también utilizar programación funcional. Podemos mezclar ambos paradigmas o podemos solo utilizar ciertas características de cada una de estas formas. Luego de eso, que creo que es el más importante o por el que quizás gira alrededor de esta charla, es que es multiplataforma y me gustó un montón como Kotlin o como eh, la gente detrás del lenguaje define lo que ellos quieren decir con multiplataforma, porque no es como el multiplataforma normal que podemos entender a la hora de desarrollar código. Normalmente el sentido general de multiplataforma es que yo escribo mi código y este código se compila para diferentes objetivos o diferentes plataformas o diferentes sistemas. Esa definición de multiplataforma tiene un montón de problemas y ya lo han encontrado otras herramientas antes que intentan hacer eso. Entonces ellos, me gusta que en la documentación o en su visión de multiplataforma, no te lo venden como escribir código una vez, distribuirlo en todos lugares, sino que ellos saben que hay cosas específicas de cada uno de los sistemas o plataformas a las que necesitas acceso. Entonces, ellos lo definen más como multiplataforma en el sentido de darte la posibilidad de compartir código entre plataformas y la opción o la ventaja de poder usar características de la misma plataforma. O sea que no te limita en ese sentido. Entonces, eso es bien importante para web. Entonces, en resumen, te permite compartir código en Android, iOS y web. Web tanto del lado del cliente y del lado del servidor. Entonces, luego de eso estaba yo casi ya vendido.
Ya le había comprado a Kotlin. Eh, Me gustó todo, entonces ya me metí de lleno. Entonces, ¿cómo lo puedo utilizar yo? Eh, Antes de eso, sí me gustaría, quizás para quienes no estén familiarizados con el concepto, la diferencia entre Kotlin y JavaScript es que Kotlin es un lenguaje compilado, mientras que JavaScript es un lenguaje interpretado. Esto significa que Kotlin necesita de un entorno, de una máquina que convierta el código de Kotlin al lenguaje o el sistema o plataforma que ustedes deseen. Mientras que JavaScript no necesita esta máquina, solo necesita un intérprete eh, que lea el código y lo ejecute. Em, ¿Cómo hace Kotlin para hacer JavaScript? Aquí es donde entra este término y creo que también es bueno conocer este otro término que se utiliza bastante en JavaScript, que es transpilación. Y normalmente estos términos son intercambiables un poco por el sentido de que se refieren al hecho de em, transformar el código de un origen a un lenguaje destino. Em, y esto es lo que en resumen hace Kotlin. Tiene un compilador em, que pasa lo que escribimos de Kotlin a a su traducción a JavaScript. Y ya vamos a ver un poco de cómo es el objetivo de esto y qué es lo que en realidad hace Kotlin. Eh, pero quería dejar claro o dejar ya sentado ese concepto para que podamos seguir adelante con la presentación. Bueno, Kotlin y JavaScript. Entonces en ese momento ya llegué al punto de eh, qué significaba eso, o sea, qué código en JavaScript me iba a dar Kotlin. Y unos puntos importantes es que a tener en cuenta es que Kotlin implementa una versión de JavaScript que no es la última. Esto eso es importante conocerlo porque así sabemos las capacidades o las limitantes que puede llegar a tener eh, el código que se genere. Por ejemplo, Kotlin implementa ECMAScript 5.1, que es la versión anterior a, a la estándar actual de ES6 de JavaScript, pero que no significa que no soporte la mayoría de características modernas del lenguaje, solamente no tiene lo último que se está desarrollando para JavaScript. Y para eso existen como herramientas que sí se tendrían que agregar, que agregarían estas como que llenarían estos vacíos, pero es bueno conocer este detalle. Otra cosa es que sí ofrece quizás de las ventajas, es que ofrece una variedad de herramientas para el desarrollo de Kotlin. Y eso no me dejarán mentir quienes ya se han aventurado a ya estar desarrollando en Kotlin, me imagino, en proyectos personales o profesionalmente, es que las herramientas, bueno, la empresa que está detrás de Kotlin desarrolla una serie de herramientas muy útiles y esto se traduce a que podamos escribir también JavaScript. Bueno, ahí me adelanté, pero que podamos escribir Kotlin en este tipo de herramientas y utilizar todas las ventajas que tiene. Estos, los IDEs para desarrollo de Kotlin, que son los que desarrolla JetBrains, son muy poderosos. Entonces podemos aprovechar todas las características de debugging, de dependencias y de todo tipo de todo ese tipo de temas para el desarrollo de nuestro código origen de Kotlin. Luego de esto está quizás la idea de que Kotlin es un lenguaje estáticamente tipado. Esto quiere decir que necesita que nosotros definamos el tipo de valores, qué tipo de valores van a tener nuestras variables.
Y esto es de nuevo otra diferencia con JavaScript, porque JavaScript es con tipado dinámico, entonces aquí es donde Kotlin tiene que hacer magia para convertir todo lo que escribimos en Kotlin a un estilo de tipado compatible con JavaScript, que es dinámico. Y esto lo hacen soportando variables tipadas, entonces no se ve la necesidad de nosotros tener que estar preocupándonos porque en JavaScript no existe esa característica, porque Kotlin ya lo hace, ya traduce esa característica por nosotros. Otro punto de venta de Kotlin es que en su sentido de multiplataforma da la flexibilidad de que no significa que solo vamos a utilizar Kotlin para cositas sencillas, digamos, sino que te ofrecen el hecho de que puedas siempre seguir trabajando con librerías de toda la vida que has utilizado en JavaScript. Interoperabilidad con otras librerías, y esto lo conocen quizás quienes desarrollan en Java y han comenzado con Kotlin. Kotlin tiene como 100% de interoperabilidad con Java, y eso mismo lo intentan ofrecer con las librerías de terceros en JavaScript. Por ejemplo, librerías como jQuery, como React o como Lodash, se pueden seguir utilizando desarrollando en Kotlin. Entonces, esa es como una ventaja y que le ha dado todavía más empuje a esta idea de escribir tu código web con este lenguaje. Kotlin trata de optimizar el código de JavaScript. Esto quiere decir que ve todo el tema del tamaño de los archivos que se generan, ve todo el tema de legibilidad, y eso es bien importante porque si vamos a ver el código que genera Kotlin a JavaScript, es código legible, o esa es la idea. O sea, no vamos a ver como un código como que lo haya escrito sí lo escribió una computadora, pero no se va a ver como lo escribió una computadora. Y se va a poder leer, no va a ser un código indescifrable que al final nos afecte, pues. Entonces, este es otro de los puntos importantes. Lo del código legible se los mencionaba. Y en términos de interoperabilidad, Kotlin, la estrategia es ofrecer una librería estándar, se llama. Entonces, esta librería estándar es la que se comparte, o el código que les mencionaba que se comparte alrededor de las aplicaciones, y que siempre tiene que ser requerida por nuestra aplicación. Y ya luego nosotros utilizamos el código que nosotros hayamos escrito, y eso lo vamos a ver un poco en el demo. Lo que me lleva ya a la parte final, que son como lo que yo vislumbré de Kotlin, o como yo considero que quizás se lo podrían considerar para implementarlo personalmente. Veo que está todavía un poco temprano para decir que voy a cambiar mi forma de trabajo para escribir de Kotlin a JavaScript, y voy a poder, digamos, ya empezar a hacer todo lo que estoy haciendo en Kotlin. Lo veo un poco lejos, e igual la comunidad todavía está dándole forma a esta idea de usar Kotlin para la web. Y estas son una de las desventajas. Aquí les voy a compartir un poco de las desventajas que encontré, que espero les sirvan para también decidir para ustedes el uso o no de esta característica de Kotlin. Uno es que hay escenarios limitados para su uso, y eso mismo lo comparte. Ellos son claros en eso, y es que no podemos utilizar en este momento Kotlin para hacer exactamente todo lo que hacemos con JavaScript. Y
En la documentación ellos lo listan los escenarios en los que te recomiendan usarlo porque saben ellos que son los casos que ahorita son soportados. Y por ejemplo, yo digo que son limitados porque solamente te recomiendan usarlo si vas a hacer cambios en el DOM con JavaScript, que se refiere al hecho de cambiar elementos, cambiar el contenido de, de algunas etiquetas o cambiar estilos, agregar, quitar, listar y elementos del DOM. Actualmente es soportado. Otra cosa que te dicen es, y que es bueno tenerles en cuenta, es que también se pueden trabajar temas de WebGL en el sentido de crear animaciones. Y hasta ahí. Ellos se limitan a ese tipo de cosas para que no, por el momento, no se intente como seguir, forzar el lenguaje a hacer cosas que probablemente ahorita no soporte. El tema de interoperabilidad en papel suena bastante bien, el hecho de que Kotlin pueda trabajar con librerías que ya usamos, por ejemplo jQuery. Pero en la vida real o en la práctica no es tan sencillo y no es tan fácil como se puede leer en la documentación. Y es que, como les mencionaba, es la diferencia entre que Kotlin tenga un tipo que sea un lenguaje tipado y JavaScript ser un lenguaje no tipado. eh, a la hora de esta interoperabilidad, perdón, genera mucho conflicto y genera mucho trabajo de parte del compilador. Entonces es complicado porque lo que requiere Kotlin es que estas librerías tengan una definición existente de los tipos de datos que ellos usan. Y esto es bien difícil que lo tengan todas las librerías que utilizamos porque es trabajo extra que tienen que hacer las personas que mantienen estas librerías. Entonces, por ejemplo, cuando estás desarrollando una librería de JavaScript y quisieras que el compilador de Kotlin soportara tu librería, tendrías que hacer una definición de los tipos de todas tus funciones y variables, específicamente para que Kotlin pueda utilizarlo. Y esta es una petición demasiado como difícil para hacérsela a todas las librerías de todo el ecosistema de JavaScript. Esto actualmente lo está haciendo TypeScript. Si conocen de esa tecnología, TypeScript se le conoce como un superset de JavaScript. Y exactamente las personas que mantienen las librerías de JavaScript están escribiendo todo su código o traduciendo todo su código a definiciones de TypeScript para que se pueda utilizar con esa tecnología. Entonces, ahora es venir a pedirles que además de eso hagan una para Kotlin. Entonces, ya es un poco más complicado. Y siguiendo en ese punto, Kotlin necesita, por ejemplo, que estas librerías tengan esa definición. No es que no la puedan tener y funcionar. Entonces, añade esta curva de aprendizaje en que nosotros tenemos que aprender un poco sobre TypeScript para poder utilizar algunas librerías que ya lo tengan en JavaScript y poderlas utilizar en Kotlin. Entonces, es un poco complicado, entonces por lo mismo yo diría que solo hay algunas librerías que se pueden utilizar y por lo tanto es bien difícil decir que el código que se genera o que todo lo que trabajan en Kotlin va a ser interoperable con todo lo que ustedes ya manejan en sus proyectos. Yo les quería mostrar un demo de manera rápida, súper sencillo de cómo se ve, casi como un hola mundo del tema de Kotlin a JavaScript, solamente para que sepamos cómo se estructura, porque esa puede ser una duda
una duda de las primeras que tengamos y ver el tema de cómo cambia la forma en la de crear los archivos y enlazarlos y todo eso en cuanto a cómo normalmente se programa para web. Entonces, quiero ver si me de... Uy, ups. No. Puedo cambiar de tab. Solo voy a desconectar. Se desconectó. No se preocupen, no voy a ser tan... No se va a alargar tanto. IntelliJ, eh, que es un IDE que soporta el desarrollo de Kotlin y varios lenguajes de programación. En este caso, ¿ah? Sí, está basado en... Quiero ver si le puedo dar zoom. Tenés que ir a. Bueno, eso sí lo tiene en el estudio, fíjate. Presentation Mode. Ah, dale ahí, dale Head y dale Presentation Mode. Ahí dale Presentation Mode. Ahí Enter Presentation Mode. Eso. Appearance. Bueno, igual no sé cómo se ocupa. Ok. Bueno, eso me da explicarles un poco, así a manera, en escala de cómo se podría trabajar una aplicación desarrollada en Kotlin, transpilada a JavaScript. Uno siempre tendríamos nuestro buen amigo eh, de HTML, en donde utilizaríamos todas las etiquetas que nosotros queramos. Esto no cambia. La diferencia sería que hoy tendríamos que importar eh, dos scripts o dos librerías. Primero, si se puede ver esta que estoy sombreando, es la librería de Kotlin. Y esta es la librería estándar que ofrece Kotlin para la web. Y esta es totalmente requerida porque sin esta no vamos a poder utilizar nada del código que genere Kotlin. Y este es el código que se comparte. Entonces ahí viene, aquí hace sentido todo el tema de eh, todo este tema de multiplataforma. Entonces, así como hay una librería estándar para web, hay una librería estándar para código nativo, ya sea iOS o quieran hacer algo para Node, por ejemplo. Eh, y eso es lo que ellos ofrecen. Ya luego se importa el código que genera Kotlin, que ya lo vamos a ver, y es us- eh,
Si le pudiera... Sí, no, pero quería mostrarles un poco lo que medio se puede ver al lado de la estructura del proyecto. Em, Está un archivo del index, si se logra alcanzar a ver, que es el que estamos observando. Está un archivo de horchata de configuración, que es el que ocupa el editor. Y luego está el source, que es donde manejamos todo el archivo de todo el código fuente de nuestra aplicación. En este caso hay un archivo main, que no es necesario que se llame main, se puede llamar de cualquier forma, pero lo que sí es necesario es la definición de una función principal para nuestra aplicación. Y estos imports son necesarios porque de esa manera Kotlin sabe que estamos trabajando con tema web y por lo tanto vamos a estar utilizando elementos de HTML y que vamos a estar utilizando todo el objeto de documento del navegador. Entonces, para quienes no están familiarizados con el lenguaje, esta es la forma en la que, digamos, se define una función, se definen los parámetros y se define una variable. Entonces, ahí pueden ir viendo cómo cambia dependiendo de su lenguaje de preferencia. Y en este caso, como les mencionaba, es un ejemplo bastante sencillo en donde Kotlin nos ofrece un método que se llama getElementById, que es exactamente igual al que tenemos disponible en JavaScript, en donde le definimos qué elemento de nuestro HTML queremos obtener. Y esto es como un proceso bien normal. Lo nuevo podría ser este pedacito de aquí, que es la parte del tipado fuerte de Kotlin, traducido a cómo lo utilizaríamos en JavaScript. Y en este caso, le estamos diciendo al lenguaje de que esta variable va a almacenar un tipo de dato que va a ser un elemento HTML. Y eso es bien importante porque si estuviéramos ya en una aplicación más compleja y todo ese tipo de cosas, el editor y el mismo lenguaje nos iría ayudando a prevenir errores de elementos que puedan no existir o elementos que puedan dar errores y ese tipo de cosas. Si haces command y clic en esa función, que es el tipo de... ok, después le tendría que hacer caso. Ok, y luego de esto podemos utilizar una propiedad también bastante común que es innerHTML, que también se utiliza bastante en JavaScript. Y en este caso solamente le estamos cambiando el contenido a una etiqueta div para que tenga el texto Hola Mundo. Y esta etiqueta está colocada aquí. Así es como podemos tener acceso a todos los componentes de... Para compilarlo, que es lo extraño si venimos de un mundo en que no hay que compilar nada y solo hay que probarlo, es que F5. hay que darle build project y esto lo que va a hacer es que el compilador vaya y vea todos nuestros archivos Kotlin y los convierta a su traducción en JavaScript. Y esto genera, de nuevo, no sé si se logra alcanzar a ver, pero es una carpeta nueva que se llama out, o es el output de nuestra compilación. Tiene una carpeta que se llama production y tiene la carpeta de nuestro módulo o nuestro programa. En este caso, se llama horchata.js y dentro tiene un par de archivos y el importante en este caso es el código de JavaScript convertido de Kotlin, que lo vamos a ver. Y esta es la forma en la que se ve. Y si se fijan, si es una traducción bastante legible de lo que sería el código de Kotlin.
utilizando un estándar, el estándar 5.1 de JavaScript y haciendo un poco más un poco más fácil el tema del debugging o de corregir errores y todo ese tipo de cosas. Y en una aplicación más grande esto se optimiza y todo el tipo de variables se trata de utilizar de la mejor manera. Pero esto ya no lo tenemos que tocar, o sea, este es el código ya generado por Kotlin y es el que importamos ya en nuestra, en nuestro HTML. Y como les mencionaba, aquí en una carpeta, si se alcanza a ver, de librerías, está la librería estándar, que es la que utilizamos, y es Kotlin JS, donde está Kotlin puedo utilizar para JavaScript. Entonces, con gusto, solo para que tengan una referencia y más o menos por dónde comenzar, pero una de las ventajas que vi es que es bastante fácil de comenzar en esta característica de Kotlin. Y bueno, o sea, yo voy a seguir aprendiendo y los invito a que si se animan también a aventurarse en eh, en esta etapa que todavía el lenguaje que veo que están intentando ofrecer esta nueva forma de programar. Con gusto podemos seguir platicando de esto. Ahí les dejo mi contacto. Yo normalmente estoy bastante pendiente en Facebook o en Twitter. Y con cualquier cosa que pueda ayudar o alguna recomendación o sugerencia, con gusto. Y bueno, muchas gracias por la atención y espero haya sido interesante. ¿Alguien tiene preguntas para Ricardo? ¿Preguntas de la audiencia? ¿Una? ¿Dos? Ok, por favor, háblale al micrófono para compartir la pregunta. Bueno, tengan todos buenos días. No, 10. Bueno, son dos preguntas en sí. La primera es que si esto de Kotlin puede ser utilizado ya sea en lenguaje de programación Java, en sus diferentes versiones, llámese JSF, JPA, Spring, etcétera. Y la segunda sería si Kotlin es soportado por los IDE, llámese NetBeans o Eclipse. Ok. Aquí estoy hablando meramente con lo que conozco de todo el ecosistema de Java, pero sí entiendo que se puede utilizar en todas las versiones de Java. Eso es lo que ellos definen como interoperabilidad. Significa que podemos tener nuestra aplicación en Java, entiendo yo, y empezar a migrar ciertas clases o las nuevas clases que estemos creando en Kotlin. Y esto debería seguir funcionando como viene funcionando normalmente. No hay que hacer ningún enlace, no hay que convertir ninguno de ese tipo de cosas. Entonces, y en cuanto a la otra pregunta era los IDEs, sí hay que, por ejemplo, los de JetBrains ya traen, creo, por defecto los plugins o lo necesario para utilizar Kotlin. Con NetBeans no estaría seguro, tendría que buscar. Pero según recuerdo, tengo años de no tocar NetBeans, pero sí recuerdo que el ecosistema de plugins era bastante grande. Me imagino que debe haber un parecido o algo comunitario quizás o oficial de la librería del lenguaje. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos a dar un pequeño receso de 5 minutos por si quieren ir al baño, tomar agua y luego vamos con la siguiente charla.